Bueno, ya hemos hablado un poco de la tribulación, Sí. conceptos de la tribulación. Creo que también es necesario explicar, no al fondo, pero también el entendimiento del milenio. Ujú. ¿Ok? Y las posturas. Posturas Yeah. diferentes que existen para ayudar a formar un poco a los que nos oyen. Creo que es necesario iniciar cronológicamente con las diferentes posturas para que, o sea, muchos se les olvidan que estas no tenemos estas posturas así Exacto. de repente creemos en esto, Sí. y la iglesia, sino que hay ciertos afectos sociológicos que Sí. también transmiten adentro del pensar de la iglesia, y la iglesia les sirve ver cómo va creciendo la iglesia durante los años. Y aún históricamente, cómo van formándose estos puntos de vista también. Y los teólogos de esos tiempos, junto con los pastores. Entonces, iniciamos con el punto del milenio que se llama premilenialismo histórico. ¿Okay? Cosa que tú ya sabes también, lo has explicado. Premilenialismo histórico tiene grandes proponentes, pastores, teólogos que lo abogan en nuestro tiempo presente y también en el tiempo del tiempo de la historia de la iglesia. Tenemos a Irineo en los primeros dos siglos, Papias, personas como ellos, aún Justino el Mártir, que predicaban y a la misma vez enseñaban premilenialismo en el aspecto chilialista, que hemos explicado que es la palabra griega para 1000 años. So, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Básicamente las posturas se derriban en la interpretación de Apocalipsis capítulo 20. El pasaje básicamente dice, el verso 1 y 2, vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y entonces, en base a eso, ahí está ¿qué hacemos con esa frase de 1000 años que menciona el capítulo 20 de Apocalipsis y introduce lo que se llama escatológicamente el milenio, que es un periodo de 1000 años? Y dependiendo de cómo se interpreta esta frase, es donde llegamos a las posturas del premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo. Y lo interesante es que es la única vez que se menciona. En toda la Biblia y en el tema de escatología solo se encuentra aquí. Entonces, por eso hay debate, hay resistencia con ciertas posturas. Pero en sí, estos padres de los primeros 2-3 siglos, no es que todos fueron premilenialistas o chilialistas. Exacto. Pero la gran parte de la enseñanza de la epístola de Bernabé, que se escribe en el siglo II, la Didaquí, las enseñanzas de los primeros apóstoles también enseñan este concepto. Y básicamente es un punto de vista que Cristo regresa antes del milenio. ¿Correcto? Sí. Es básicamente la explicación del premilenialismo. Premilenialismo. O sea que hay un milenio literal. Sí, 1000 años. Todos los padres de la iglesia tenían este concepto de interpretación, una hermenéutica literal. Entonces, cuando ellos ven 1000 años, es 1000 años. 1000 años literales. No hay otra forma de interpretarlo. Es lo que dice la Biblia. Eso forma en su mente y también en su predicación y en sus enseñanzas y sus grandes escrituras, escritos que ellos tenían constantemente refutando aún a los herejes. Esto era su pensar. Y al llegar a esto, el aspecto histórico es que aún ellos, viviendo en tiempo de persecución, viviendo en tiempo de angustia, dolor, donde no hubo ningún apoyo del gobierno, todo estaba como en contra del cristianismo. Ellos entonces, que es el punto histórico o premilenialismo histórico, ellos observaban el milenio. Cristo viene antes del milenio, pero después de la tribulación. Que parte de la tribulación que se explica en estos capítulos. Y la tribulación de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Todo eso, ellos ya lo estaban pasando. Ya lo estaban viviendo en esos tiempos. Y luego ya, después de eso,
¡pum! Cristo viene y luego establece el milenio. El reino milenial. El reino milenial. Literalmente. 1000 años Cristo reinando en la tierra, el enemigo atado. Eso es lo que llamaríamos una esperanza futurística en cierto aspecto de que ellos, los padres de la iglesia, miraban esto como algo que iba a suceder en el futuro, no algo que ya estaba sucediendo. Y hoy en día, muchos teólogos, pastores, posturas dentro de las iglesias tienen este mismo pensamiento. Concepto, no ha cambiado para ellos, aún en el siglo XXI. Entonces hay una abogación de, estamos pasando tribulación. La iglesia ha sido prometida tribulación, sufrimiento. Pero ya viene Cristo. Viene Cristo y Él va a establecer el milenio. Va a reinar 1000 años y luego de ahí el tiempo eterno. El estado eterno. Ok. So, a grandes rasgos, ese es el aspecto. Esa es la postura premilenial. Premilenial histórica. Histórica. Ok. Exacto. Ahora, cronológicamente, la iglesia va cambiando, girando conforme no solamente a su hermenéutica, pero también a los aspectos sociológicos, la cultura que está pasando, a tiempos del 4 siglo en adelante, con personas, un poquito antes del cuarto siglo con Orígenes, que empieza a desarrollar una hermenéutica un poco más espiritual, ¿no? Alegóricamente, que es una escuela Alejandría de hermenéutica, de interpretación bíblica, que tiene mucho que ver con espiritualizar los pasajes bíblicos. Entonces, Orígenes diría de Apocalipsis 20, ¿qué? Que el 1000 años es algo más simbólico, tal vez representando aquí un tiempo largo, pero no en sí algo definido en el sentido. Los 1000 años están simplemente escritos por ese aspecto. Y esto ayuda entonces a la iglesia a empezar a desarrollar otro tipo de hermenéutica y observación a su tiempo y contexto. En el cuarto siglo ya entra un reino cristiano con el aspecto del emperador Constantino y la legalización del cristianismo. Esto para muchos de ellos es wow, ya estamos en unos tiempos muy diferentes. Lo que los chilielistas creían, pues ellos creían eso porque estaban pasando el sufrimiento y la persecución. Ya estamos, de hecho, viviendo dentro de lo que el pasaje está explicando. Origen Agustín es otro de los grandes que abogaron mucho para esto, enseñando a la iglesia que ya estamos viviendo estos tiempos y Cristo va a regresar. Pero el milenio, de hecho, inició cuando Cristo resucitó. Entonces, esto es un aspecto de... ¿Cuál estábamos hablando ahorita? Ahorita el premilenialismo, pero estamos como cambiando al amilianismo. Entonces, eso es lo que ellos... Perdón, se me fue ahí. Estamos ya iniciando esta edad de un pensar amilenialista. Que básicamente toma los 1000 años, como mencionaste tú, alegóricamente. Y para el amilianista, que también viene una palabra griega, donde el A es básicamente una negación. Muchos aún estamos de acuerdo que es una falta, vamos a decir, de traducción en el sentido de que no es que el amilianista no crea en el milenio o niegue el milenio, sino que simplemente afirma que ya estamos en el milenio. Y entonces, eso es básicamente la postura del amilianista. Toma el número simbólico y desde que Cristo ascendió, básicamente la iglesia está ya pasando por este milenio donde el enemigo está atado en el sentido de que el evangelio puede ser proclamado, gente se está convirtiendo, pero a la misma vez, obviamente el enemigo, aunque está atado, todavía tiene influencia y tiene parte del poder pero es básicamente la postura amilenial. Porque Apocalipsis capítulo 20 habla de esta atadura del diablo. Sí, del diablo, ¿verdad? exacto. Y para un amilenialista es una forma de interpretación también. Otra vez, los chilielistas o los premilenialistas dicen, no, en el milenio el diablo va a estar atado. O sea, no va a traer ningún tipo de influencia. Los amilenialistas dicen, bueno, no, está atado, pero su poder es limitado. Limitado, exacto. Y eso es ahorita. Durante este tiempo. Entonces, que es lo importante de entender. Vemos maneras de interpretación diferentes. Esto
se extiende casi 1000 años hasta los reformadores. Lutero, Calvino. Todos, Ellos, de hecho, miraban hacia los premilenialistas y los chilialistas. Ellos los miraban como con... Sí, como que estaban pensando estos tipos. ¿Por qué creen esas cosas, no? Sí. Mucho más tuvo que ver, pero ellos abogaban que ya estábamos dentro del milenio. Y parte de lo fuerte de la postura amilenial es que en la Biblia se encuentran, por ejemplo, lo que se llama en inglés dice el here and now, el aquí, pero todavía no. Lo traducimos en español, donde, por ejemplo, hay pasajes que dicen, ya hemos sido santificados en Cristo, pero a la misma vez no. O sea, pateamos con el pecado y entonces usan eso también para explicar un poco de cómo la posibilidad de que estemos ya, el reino milenial esté, pero no completamente en toda su totalidad, en el sentido de que Cristo viene, con una victoria final. Pero es básicamente mucho de eso también entra a la postura amilenial. Perfecto. Entonces, para tener a los que nos están escuchando, premilenialismo histórico habla de que Cristo viene antes de los 1000 años, pero después del tiempo de la tribulación. Y es 1000 años donde esto va a suceder, reinando literal. Amilenialismo. Sí, es básicamente ya estamos en el milenio y el enemigo está está atado, pero todavía tiene influencia. Su poder es limitado y lo próximo que va a ocurrir es que Cristo va a venir. Exacto. Entonces, hay un milenio, pero es un milenio espiritual. No hay tiempo, figura exacta. Exacto, o literal. Ok. So, ahora... Hay otros dos más y ojalá que la gente pueda estar captando esto. Pero pasando cronológicamente con el tiempo y con la historia de la iglesia, entramos en una etapa después del siglo XVI con los reformadores. Entramos ya en casi 200 años, siglo XVII y XVIII, un poco del siglo XIX, donde los puritanos en Inglaterra, que siguen después de los reformadores en el siglo XVII, ellos empiezan a resistir los cambios que los reformadores iniciaron. Porque para ellos esos cambios no fueron suficientes. Exacto. Todavía tenían ligado un poco a la iglesia católica. Se parecía, de hecho, cómo se vestían y todo, cómo la iglesia se miraba. Entonces los puritanos querían como purificar la iglesia de todo aspecto católico para traer una pureza de doctrina y pureza de adoración al servicio, porque eso, estando en ese tiempo, eso iba para ellos a traer un tiempo de gran gloria. Un tiempo, un estado de la iglesia, donde la iglesia, para muchos de los puritanos en Inglaterra, iba a ser considerada la nueva Jerusalén sobre la tierra. Ellos, mucho guerra política empezó a ocurrir en Inglaterra. Para el siglo XVIII, entonces, algunos se quedaron en Inglaterra, pero otros se mudaron para la nueva Inglaterra, la nueva tierra, los Estados Unidos. Y vienen y tienen mucho de este mismo concepto, cosa que no se pudo hacer en Inglaterra. Ellos pensaban se podía hacer acá. Una nueva Jerusalén en la nueva Inglaterra. La iglesia iba a tener influencia, la iglesia iba a predicar, evangelizar, el mensaje iba a expandirse y realmente estaban construyendo lo que ellos pensaban, un mundo cristiano, una utopia cristiana, aquí en los Estados Unidos, que es parte de lo que vamos a estar viendo con este nuevo aspecto que tú conoces y yo lo conocemos como postmilenialismo. Entonces tenemos amilenialismo y ahora post. Eso básicamente es ¿qué? Postmilenialismo es muy similar en el sentido de que toma el milenio también simbólicamente en sí, está muy de acuerdo con el amilenialismo, con la única diferencia es que gradualmente, o sea, como estás mencionando, viene de un pensar puritano, donde gradualmente las cosas van a ir mejorando, el mundo se va a ir convirtiendo más y más en el cristianismo, donde al final lo que tenemos es no tanto sufrimiento, porque aún los amilanistas creían en ese aspecto, sino que al final es básicamente el mundo va mejorando y haciéndose más y más cristiano y al final viene
el milenio. O sea, Cristo viene después del milenio. Entonces, ellos están trabajando en establecer aquí sobre la tierra, básicamente, un milenio. El reino de Dios sobre la tierra, donde Cristo entonces regresará para sentarse sobre su Porque trono. ya está, vamos a decir, preparado el ambiente, vamos a decir, para decirlo de esa manera. Pero y creo que aquí lo fuerte es básicamente el énfasis del evangelismo, donde uno mira la necesidad aún más de seguir evangelizando para que Cristo pueda venir y reinar, establecer el reino. Es interesante que ellos creían que los indios que estaban aquí en los Estados Unidos... Los indígenas. Los indígenas, perdón. Por las dudas. Ellos creían que ellos eran parte de las 10 tribus perdidas de Israel, y al evangelizarles a ellos ya iban aún más pronto regresar a Cristo a reinar, porque ellos se iban a convertir y ahora sí, de seguro se iba a establecer el reino. Entonces hay un aspecto donde... De una manera u otra, y esto tú y yo lo hemos escuchado, postmilenialistas son considerados una postura optimista, o sea, donde todo va a mejorar, vamos hacia un futuro mejor, vamos a tener algo increíble sobre esta tierra, el gobierno va a estar al lado de nosotros, y todo está increíble. Y luego viene Cristo. O sea, pero vemos en el proceso de la historia, aún natural, que es una postura muy difícil. Porque aún bíblicamente hay varios pasajes que habla de lo opuesto a eso. Pero de nuevo, lo fuerte es que empatiza mucho el evangelizar. Entonces, eso es parte de lo que algunos empezaron a formar dentro de la iglesia de los puritanos, Jonathan Edwards, personas de esa magnitud, aun cuando ellos vieron el primer gran avivamiento, fue algo, wow, Dios ya está moviéndose, esto ya se está expandiendo. Desafortunadamente, como dijimos, ya la cronología aún en la historia empezó a disminuir ese aspecto optimista, y entramos en otra edad en el siglo XX, poquito después del siglo XIX, que ahora es una postura muy... muchos abogan por esta postura. Aún grandes nombres que muchos en el mundo cristiano conocen que utilizan esta postura. Entonces, para entrar en eso, tenemos un sentido optimista con los postmilenialistas, pero ahora hay un regreso en el siglo XX a una creencia premilenial. Y otra vez, premilenialismo es Cristo viene antes del milenio. Y el milenio es literal. Es literal. Pero el premilenialismo histórico dice, hay un periodo de tribulación, los 7 años supuestamente. La iglesia va a estar dentro de ese tiempo de tribulación, y luego Dios los va a llevar y luego inmediatamente regresar a la tierra. Ahora, en este premilenialismo lo que la iglesia está abogando, especialmente D.L. Moody, que empieza a notar el decline moral, espiritual de los Estados Unidos, todo lo que está pasando en los Estados Unidos específicamente, todo eso empieza a declinar, y D.L. Moody expresa de la necesidad, Dios va a venir a destruir este planeta. Es el tiempo de Dios, va a venir y lo va a destruir. Entonces, lo que D.L. Moody y otros como Darby y Scofield, que empiezan a escribir las Biblias de estudio, empiezan a promover un aspecto donde ahora el próximo evento en la historia de la iglesia es el rapto. Porque la iglesia llega a un momento donde Dios va a arrebatar a la iglesia del rapto y establece un 7 años de tribulación y luego va a establecer el milenio. Entonces, eso es conocido como... es premilenial, pero algunos le llaman... ahorita se me fue el... dispensacionalismo. Dispensacional. Es una palabra muy difícil. Dispensacionalismo. Que es abogado como, por ejemplo, Billy Graham, aún el gran evangelista Billy Graham. Muchos en el siglo XX, no sé si recuerdas cuando estudiamos
de los fundamentales, los libros que se escribieron en el siglo XX de los fundamentales. Hubo un volumen de la autoridad de la escritura, y uno de los volúmenes fuertes de los fundamentales era escatología y era premilenial, pretribulacional. O sea, era considerado como si tú no tenías o abogabas para esto, no eras cristiano. Estos eran los fundamentos de la fe cristiana. Y ellos abogan por este punto y lo enseñan. Y aún hoy en día, este es el punto donde muchos de la iglesia tienen. Sí, todavía lo afirman, lo creen, afirman. Y aún lo afirman sin saber. Sí, exacto. Como hablamos la otra vez. Sí. Y también es el punto más que ridiculizan más por las películas que se han hecho, por como los libros que se han escrito. Sí. Y a cierta manera como que son minimizados por creer en esas cosas. Pero abogan a la misma vez un milenio literal. Utilizan el rapto como un tiempo donde el rapto es también el juicio de los cristianos sobre ahí en esos 7 años. Y luego después de esos 7 años va a regresar. Pero el rapto, en este caso para el dispensacionalista... La iglesia no pasa por el rapto. No pasa ahí. Entonces, el rapto... y ahora la tribulación es entonces para Israel. Exacto. Lo que empezaron los dispensacionalistas a crear es la gran separación entre la iglesia e Israel. Sí. Que debe de causar a pensar mucha gente. ¿Qué hicieron los amilenialistas? Sí, los juntaron. Israel, la iglesia ahora es la nueva Israel, el nuevo cuerpo de Cristo. Y básicamente a lo que nos referimos con eso es que todos los pasajes del Antiguo Testamento que prometen aún promesas de tierra para Israel, lo que la iglesia simplemente hace, los amilenistas, es lo unen junto y dicen, ahora la promesa también es para la iglesia. Donde el dispensacionalista específicamente en esta postura dice, no, esas promesas siguen para Israel, no podemos cambiar el lenguaje y ahora simplemente asumir a la iglesia en ello. Y de nuevo, creo que es algo fuerte en el sentido de que es la postura que más separación hace entre las dos. Y también es la postura que en parte nos recuerda más el por qué anhelar la venida de Cristo, en el sentido de que no vamos, que la iglesia en este caso no pasaría por la tribulación y da como un anhelo de Cristo aún ven pronto. Ven rápido, ven pronto. Sí. Pero eso es importante porque aunque nos estamos tardando un poco más de lo normal en esos puntos, es bueno para la gente que lo escucha para entender diferentes perspectivas, diferentes puntos y a la misma vez tratar de preguntarse, yo nunca había identificado, por ejemplo, ese concepto de la iglesia e Israel. Sí, ¿qué hacemos con eso? Wow. Y es interesante, he escuchado muchísimo de qué mala onda, ¿no? De que la iglesia dice, ahora nosotros recibimos todas las bendiciones. Pero Israel todavía recibe todas las maldiciones de Dios. Las promesas que Dios le prometió a Israel ya no valen porque la iglesia las tiene. Pero sí siguen con las maldiciones. Entonces, hay un punto de vista así. La iglesia necesita pensar, estudiar la Biblia, aún considerar. Yo me preguntaría si, como un cristiano, ¿qué creo yo de Apocalipsis capítulo 20? Y la consecuencia, porque muchos de eso tiene que ver, algunos ven del 19 al 20 como un gran tiempo que pasa, otros obviamente los premilenialistas lo ven como algo consecuente. Es aún preguntarse en cómo está el libro dividido, los simbolismos. O sea, en Apocalipsis, que para mí creo que es algo muy fuerte, es notar que aunque hay simbolismo, los números nunca son usados simbólicamente. O sea, 10 cabezas son 10 cabezas. En ese aspecto, pero de nuevo, son preguntas aquí de hacernos del texto, aún del libro de Apocalipsis y cómo todo va conectado con otros pasajes que hablan también de la, iba a decir eclesiología, pero de la escatología. Escatología. Sí. Espero que esto pueda hacer pensar mucha gente.
Cuatro, hay poco de diversidad en estos aspectos, muchas otras formas de escatología, pero a grandes rasgos, estos 4 puntos de vista, para resumirlos, el primero empezamos con... Premilenial histórico. Otra vez que es... Básicamente, literalmente lo toman como los 1000 años. Y Cristo... Viene después de la tribulación. Sí, exacto. Y luego seguimos con el amilenianismo, que es básicamente el milenio existe, pero existe ahorita. Un milenio espiritual. Es un milenio espiritual. Y la iglesia es la nueva Israel. Exacto, lo juntan juntos. Son juntos. Post-tribulacionismo. Post-milenialismo. Es básicamente... Aún nosotros nos confundimos. Esta idea de que gradualmente la iglesia va a ir mejorándose, el mundo se va a volver más y más cristiano, y luego y viene el milenio. Cristo viene después de eso. El milenio pasa y después de eso. Y luego dispensacionalismo. El premilenialismo, dispensacionalismo, básicamente tiene que ver mucho con la tribulación, pero otra vez toma literalmente los 1000 años, hace esta gran distinción entre la iglesia e Israel, donde la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Israel, iglesia y lo que espera la iglesia entonces es el rapto. Es lo que sigue en nuestra historia, ¿verdad? Que bueno, esos son puntos de escatología. Sí, y es importante que la gente los estudie y que empiece a formular su pensar sobre ellos.